Sí, perfecto. Estamos... Está entrando la gente. ¿Qué tal están pasando con la clase? ¿Les está gustando hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Están respondiendo los cuestionarios que les estoy dejando? Al final de cada clase queda un cuestionario para hacer y no le pongo todavía fecha de entrega, pero como ya le dije, se suma a la puntuación para la nota. Entonces saca un promedio después de todos los resultados, la sumatoria y le adiciono a su parcial. Buenas tardes. Mire, si tienen fecha de entrega, están venciendo, inclusive hoy creo que vencía el segundo trabajo, por eso se está Está bien. entregando periódicamente. Y habilitaba Si, el número 3. si tienen algún problema de fecha de entrega, me avisan y les adiciono un tiempo extra. Pero yo recién voy a comenzar a sumar cuando tengamos nuestra evaluación. Las tareas se pueden entregar en formato Word, sí se pueden. Puede ser Word, PDF, pueden sacar una foto de su cuaderno o de algún papel que hayan. No hay problema. Desde que no sea muy grande el archivo en caso de las imágenes, ¿verdad? El archivo Word no pesa nada. No sé si comenzamos, esperamos un poquito más. Depende de ustedes. Hoy vamos a dar la unidad 3 que habla sobre responsabilidad médica. En realidad es muy, ¿cómo es la palabra? Tiene mucho que ver con la unidad 2. En realidad tendría que ser una sola unidad esa, pero el programa la separó en 2 unidades, entonces lo hicimos así, pero casi tienen la misma cosa, el mismo tema es casi. Si quiero que pongan, si es que van a enviar un archivo, en el Word mismo le escriben su nombre y su apellido y la misma cosa con la foto. Si es que sacan una foto de su cuaderno, me escriben su nombre y su apellido para que yo sepa de quién es. Yo no, para evitar cualquier confusión en la plataforma, yo no sé si da para poner, pero por las dudas también en el archivo me ponen, en los archivos Word y en la foto que saquen de su hoja. Así evitamos confusiones. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Les voy a compartir la pantalla de la unidad y bueno, va para ver así. Están
¿Se consigue leer? Sí, doctor. Cualquier pregunta me hagan en el chat o por audio mismo. Entonces interrumpimos y tratamos de responder. Bueno, la unidad 3 nos habla de la responsabilidad médica y nos dice que la responsabilidad del médico es legal y moral. Entonces tenemos reglas que seguir y tenemos también nuestra propia conciencia. Entonces son dos tipos de responsabilidades que el médico tiene, legal y moral. Las dos están juntas y se complementan. ¿Qué entendemos por responsabilidad? Es la obligación de responder por los actos, es decir, la obligación de reparar el daño causado si un profesional ha dañado a otro en su persona o su patrimonio, debe repararlo, satisfacer o compensar aquel daño. Entonces, responsabilidad es cuando se comete algún tipo de falta o principalmente si ocasiona algún daño, ya sea físico o psicológico y principalmente financiero, la obligación es reparar ese daño, compensarlo. Entonces, esa es la definición de responsabilidad. Orígenes médicos y jurisdicción de la responsabilidad médica. Aquí es una pequeña introducción a lo largo de la historia de cómo fue evolucionando la parte del derecho médico legal. Entonces, le voy a ir leyendo y es más para ubicarnos más o menos cómo era antiguamente y a modo de curiosidad solamente. Entonces, en el transcurso de la historia de la medicina y del derecho, la responsabilidad del médico ha sido, en términos generales, admitida y reconocida. En la antigua Persia se autorizaba el ejercicio de la profesión después de haber tratado con éxito a 3 enfermos indigentes. Antiguamente el título de médico no era bien de médico en sí, sino más bien cirujano, y en algunas etapas de la historia se le conocía al médico como barbero también, el cirujano barbero, porque realizaban de todo. Entonces, el Código Hammurabi, el conjunto de leyes más antiguos que se conoce, no habla de los médicos, sino exclusivamente de los cirujanos, cuya actividad aparecía regulada mediante honorarios y castigada cuando se cometían errores. Entonces, ya desde esa antigua época ya se realizaban procedimientos quirúrgicos. Este código establecía la pena de cortar las manos al cirujano que provocaba una herida grave en un hombre notable o que producía ceguera luego de una operación de catarata. Entonces, en esa época tan antigua y con instrumentos tan precarios, ya ellos realizaban inclusive cirugías de catarata. En caso de daño menor, se debía otorgar una compensación pecuniaria al enfermo. Lógico, a esas cirugías simplemente se removía el cristalino y se dejaba el ojo sin el cristalino. No había manera de colocarle una lente intraocular. Entonces se usaba una lente externa, un óculos fondo de garrafa más o menos. Pero sí se hacían ya las cirugías. En caso de daño menor, se debía otorgar una compensación pecuniaria al enfermo, o sea, una paga, una indemnización, digamos. En el antiguo Egipto, el libro de Tot, las reglas profesionales condenaban a muerte a los médicos que provocaban daño por apartarse de las normas allí establecidas. O sea, ellos ya tenían en el antiguo Egipto un conjunto de normas, de reglas profesionales por las cuales los médicos tendrían que guiarse, y una vez que salían de esas reglas, se establecían penas. El Código de Manu, que es en la India, establecía castigos para tratamientos incorrectos y prohibía a los médicos prestar asistencia a los criminales. Entonces, en la India siempre todo dividido por castas. Entonces, las castas más bajas, más de gente que no se le consideraba gente, entonces tampoco no merecían el tratamiento de los médicos. Los cirujanos aztecas abandonaban a sus pacientes cuando los augurios mágicos determinaban días adversos en el calendario. Practicaban la eutanasia y ejercían una severa autoridad social. En caso acá,
sería más, cada cultura tiene su peculiaridad. Entonces los aztecas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran los que eran considerados como médicos. En el caso eran cirujanos. Y ellos en su cultura practicaban los sacrificios, ofrendas de personas vivas y, y eso. Para ellos era absolutamente normal. En Grecia estaban prohibidos el aborto y la castración. Es a partir de la escuela de Kos que la medicina griega alcanza su mayor apogeo, apoyada en un criterio nacional, racional y natural. Hipócrates, que es el padre de la medicina, líder de esta escuela, traza los principios éticos vigentes hasta hoy y establece en forma específica las obligaciones del médico, la protección del paciente, el respeto a los maestros y colegas, el secreto médico, la moderación de los honorarios y el rechazo a la eutanasia. Entonces, en esa época ya se hablaba de varios tipos de procedimientos y ya se rechazaba algunos y se aceptaba otros. La ley Aquilia en la antigua Roma protegía a los pacientes de la negligencia o imprudencia de ciertos médicos, con normas básicas sobre el concepto de responsabilidad. Se dan cuenta que mismo con una civilización que para ellos era sumamente avanzada, para nosotros es medio que inconcebible imaginar que ellos puedan hacer procedimientos quirúrgicos, pero sí lo hacían. Entonces, asimismo, se admitía que la relación médico-paciente era una forma de arrendamiento de servicios, un contrato consensual de uso frecuente, de gran utilidad práctica y para el cual no se exigía formalidades especiales. El consentimiento se podía manifestar por cualquier medio, ya sea oralmente, el médico le preguntaba, ¿puedo hacerte esto o este procedimiento? Así, así, y el paciente sí, podés o no podés. Entonces, no necesariamente tendría que ser por medio escrito. Aparte que mucha gente en esa época ni escribir sabía. En 1140, el rey normando Roger tuvo la inquietud de controlar la responsabilidad médica y decretó que quien desee ejercer la medicina deberá presentarse ante nuestros oficiales y examinadores para someterse a su juicio. De esta manera velamos para que nuestros súbditos no se vean expuestos a la inexperiencia de los médicos. Quizá este sea el primer contralor estatal sobre la actividad médica. Entonces, en esa época ya era tan grande el número de procedimientos que ellos hacían y que cualquier persona podía ser un barbero con su, ¿cómo se llama? Su instrumento de trabajo en portugués, no me acuerdo su nombre. Su Navaja. lámina, navaja. Bueno, entonces ellos ¿qué hacían? Sacaban verrugas, procedimientos pequeños así, heridas y demás cosas, y algunos se animaban a hacer cosas más difíciles, digamos. Entonces cualquiera podía otorgarse bueno, yo me considero médico y a partir de hoy soy médico. Entonces muchos procedimientos daban errados, ¿verdad? Equivocados, hacían procedimientos equivocados. Entonces hubo una necesidad de normalizar eso y se hizo tipo un vestibular, no sé, un examen de ingreso más o menos. Entonces las personas que pasaban llegaban a esa puntuación, ahí se le daba el certificado y el título de poder ejercer la medicina, digamos. Entonces, de esa manera velamos para que nuestros súbditos no se vean expuestos a la inexperiencia de los médicos. Se hacía tipo un revalida de los médicos cirujanos o de los barberos cirujanos en esa época. Existen numerosas alusiones a los errores y a la inexperiencia de los médicos, a menudo plenas de humor, en muchas obras literarias, por ejemplo, en las escritas por Shakespeare, Cervantes y en especial Molière, que es el padre del teatro, digamos. No obstante, la consolidación jurídica de la responsabilidad médica surge en Francia en el siglo XIX, cuando los profesionales, los doctores Elie y Tourette-Noroy, produjeron daño en la salud de los pacientes sometidos a su respectiva atención profesional. Este es un caso bastante conocido.
después le tienen curiosidad y le dan un Google ahí para buscar, van a poder encontrar fácilmente. Y llevada la cuestión ante la justicia civil, esta llegó a la conclusión de la existencia de imprudencia y negligencia en ambos casos y condenó a los médicos al pago de sendas indemnizaciones. El proceso Gelli ocurrió en 1825, cuando dicho profesional fue llamado a atender a un paciente que se encontraba en trabajo de parto de tipo distóxico, con presentación de hombro, o sea, no estaba el bebé encajado correctamente para un parto normal. Entonces, al acudir, se encontró con la prosidencia del hombro derecho fuera de la vulva, o sea, la punta del hombro estaba saliendo, en vez de salir la cabeza, estaba comenzando a salir la punta el borde del hombro. Y sin más, el médico lo amputó. Idéntica conducta adoptó frente a la prosidencia del otro hombro. Entonces, cuando salió el otro hombro, también simplemente le cortó el brazo. El recién nacido sobrevivió y el padre inició un reclamo ante el tribunal Domfront, el que luego de consultas con la Academia Francesa de Medicina concluyó que el médico había obrado imprudentemente y con una precipitación increíble, no habiendo intentado ninguna maniobra obstétrica ni llamado en consulta a ningún otro colega, pese a que no había urgencias intervencionales, y condenó al médico a pagar al niño una indemnización vitalicia. O sea, el médico, en medio del trabajo, durante el trabajo de parto, el bebé se presenta en una presentación no lo ideal, y lo que él debería haber hecho era tratar de hacer algún tipo de maniobra para poder comenzar a dar el alumbramiento, ¿verdad? Entonces simplemente él agarró y le cortó el brazo, le estaba molestando el brazo, y agarró y le cortó. El proceso Tourette-Noroy ocurrió 7 años más tarde, en 1832. Este profesional, ya es un otro profesional, este profesional fue llamado a prestar atención médica a un operario, a quien le practicó una sangría. Sangría era lo que se hacía en la época para tratar cualquier tipo de enfermedad. Entonces se le hacía un corte y se le ponía las sanguijuelas para que chupen la sangre. Entonces le practicó una sangría por estimar lo necesario. Una vez detenida, colocó un vendaje y se retiró. En el lugar de la herida quirúrgica se formó una tumoración dolorosa. Cuando fue consultado nuevamente, ordenó la colocación de pomadas locales. O sea, nada de antibióticos, nada de higiene, asepsia, antisepsia, nada. Entonces, posteriormente, el enfermo evolucionó con una fístula arteriovenosa, con gangrena y consecuente amputación, y fue atendido por otro profesional. La víctima entabló una demanda contra el médico actuante en primer término. La conclusión del tribunal fue la existencia de impericia, negligencia grave, falta grosera y olvido de las reglas elementales. Entonces, ahí es otro caso que fueron en realidad uno de los primeros, así que fueron bien documentados y registrados y bien penalizados. Entonces, se le tiene como base así en la parte de medicina legal, siempre se le tiene como ejemplo a estos dos casos. En ambos casos hubo una apelación ante el Tribunal de Casación y le correspondió al Procurador General de Justicia emitir un dictamen. El fiscal Dupin manifestó su ya célebre dictamen. El médico y el cirujano no son indefinidamente responsables, pero lo son a veces. No lo son siempre, pero no se puede decir que no lo sean jamás. En esa época, entonces, a los que eran médicos se les consideraba más o menos eran dioses. Todo lo que el médico decía estaba bien y estaba correcto. Entonces, con este dictamen se medio que le cortó las alitas a los médicos, y ahí los médicos también se pusieron un poquito más de pilas para no hacer cosas estapafurias, ¿verdad? Entonces queda a criterio del juez determinar cada caso, sin apartarse de esta noción fundamental. Para que un hombre sea considerado responsable de un acto médico cometido en el ejercicio de su profesión, es necesario que haya cometido una falta en dicho acto, sea que le hubiera sido posible con más vigilancia sobre sí mismo o sobre sus actos. Asegurarse, sea que lo que se le incrimine sea tal que la ignorancia sobre este punto no sea admisible en su profesión. Para que haya responsabilidad civil, no es necesario buscar si existió intención, basta que haya habido negligencia, imprudencia, impericia grosera y por lo tanto inexcusable.
Ese es el dictamen importante que dio el fiscal ahí. Entonces acá ya estamos hablando de que no hace falta que, para que se haya una responsabilidad civil encima del médico, no es necesario que haya una intención del médico. En el caso de, bueno, te voy a te voy a cortar tu brazo intencionalmente porque sos una mala persona, digamos, o sea, te quiero causar daño. No, no necesariamente nos dice entonces que tiene que haber una intención. Basta que haya habido una negligencia, una imprudencia, una impericia. Entonces, ahí nos dice algo bastante importante. No solamente no solamente se nos va a juzgar por nuestra intención, si estamos o no queriendo hacerle daño a un paciente. Formas de responsabilidad médica, delitos culposos. Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable. Y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, o sea, tiene que ser algo que no está permitido. Es decir, sea antijurídico, además de punible. Entonces, la responsabilidad del médico puede ser personal, ante nuestra conciencia, profesional, responde ante organismos especializados, ya sea un comité de ética, que vigila el cumplimiento de las normas con el código de ética que tiene como profesional. No solamente de los médicos, hay de varios profesionales tienen su código de ética. Y la otra es la jurídica, que responde ante la justicia por actos cometidos contrarios a la ley, con sus consecuencias legales previstas. Entonces la responsabilidad del médico van a ser tres: personal, profesional y jurídica. Responsabilidad penal del médico. Responde por su conducta tipificada en el Código Penal como prohibida. Entonces tiene que ser, tiene que estar tipificado en una ley, en un Código Penal, y tiene que estar tipificado como prohibida para que haya una penalidad. Para que exista responsabilidad debe existir relación de causalidad, o sea, la causa y el efecto, lo que se hizo y el resultado. Entonces, es decir, entre hecho y resultado. Y de ahí tenemos la conducta dolosa, que cuando la conducta fue intencional. Ejemplo, omisión del deber de socorro. Tenemos un accidente, vemos a una persona que está accidentada y como no queremos problemas, entonces no le prestamos socorro, siendo médicos nosotros. Entonces eso es una conducta dolosa. Otro caso puede ser la denegación de asistencia. Otro caso, la divulgación del secreto médico, ya sea un certificado falso, etc. Entonces, la conducta dolosa es cuando la conducta fue intencional. La conducta culposa, cuando el daño causado no fue intencional, pero fue producto de su negligencia, impericia o imprudencia, y es una falta al deber de cuidado. O sea, no estamos siguiendo un protocolo o una norma establecida, entonces de ahí llegamos a realizar alguna negligencia o impericia o imprudencia. El origen de la culpa. Entonces, por impericia tenemos la falta de capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento. Entonces, es una persona que no está capaz de realizar algún acto médico. Y negligencia tenemos un incumplimiento de la obligación, es un descuido. O sea, tenemos un protocolo que nos dice que tenemos que hacer A, B, C, D, y no seguimos eso. Hacemos A y después pasamos al D, no seguimos la cadena, la secuencia correcta. Y tenemos la imprudencia, que es una acción temeraria. O sea, es una persona que ya normalmente tiene no es autoestima, pero se cree muy superior. Entonces, a veces con eso ocasiona varias imprudencias. Entonces, cree que tiene toda la razón siempre y cree que está haciendo siempre lo correcto, entonces se vuelve descuidado. Error médico. Es todo acto médico de tipo profiláctico, diagnóstico o terapéutico que no se corresponda con el real problema de salud del paciente, en el que no exista mala fe, negligencia, indolencia, incapacidad ni ignorancia profesional. Entonces, acá nos dice que es todo acto profiláctico,
diagnóstico terapéutico que no corresponda con el real problema de salud. O sea, la persona, el paciente viene por gripe y nosotros le tratamos cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con su gripe. Entonces, por eso nos dice que no es de mala fe, no hay una negligencia, ni indolencia, ni incapacidades, pero no tiene que ver con el problema real que el paciente vino a consultar. Entonces, es un error médico. Estamos tratando otra cosa que no es la patología que deberíamos estar tratando. Luego, la falla médica es una infracción donde se manifiesta la indolencia, la negligencia, abandono o incapacidad del médico, no solo ante el paciente, sino ante su trabajo, su asociación y sus compañeros. Se entendió la diferencia, ¿verdad?, entre error y falla médica. Eso es importante que ustedes sepan porque les voy a preguntar. Luego tenemos el secreto médico. El secreto médico, ya en la antigüedad ya se hablaba de secreto médico, para ustedes tener noción de cómo es algo importante. Entonces, el secreto médico se encuentra en los párrafos del juramento hipocrático y consiste en el deber que tienen los médicos de guardar reserva de lo que han visto, oído o actuado en el ejercicio de su profesión, siempre que exista una justa causa para ello. Y existen dos modalidades: el absoluto, el relativo, en realidad son tres, y el compartido, que es una variante que es poco utilizada. Bueno, vamos a hablar del absoluto. Su revelación del secreto no admite ninguna excepción. O sea, a nadie no se le revela, ni a un familiar, ni a un enfermero, ni a nada. Está equiparado al secreto de confesión. Es como si fuera un sacerdote que recibe una confesión y a nadie le cuenta, muere con él. El médico no podrá confiar un hecho conocido a través de su profesión ni a sus colaboradores. A un otro colega no le va a poder contar. Es la modalidad utilizada en Inglaterra y es la que se expresa en el Código Internacional de Ética Médica aprobado en 1949 por la Asociación Médica Mundial. Entonces, esa modalidad, secreto absoluto, es la utilizada en Inglaterra y aprobada por la Asociación Médica Mundial. Luego, la otra modalidad de secreto es el relativo. La revelación queda supeditada a una justa causa. Entonces, si tenemos una justa causa, podemos contar. Es decir, cuando el mismo derive un gravísimo daño para terceros o cuando pueda revelarlo un magistrado competente por justa causa, es el aceptado por nuestra legislación, o sea, acá en Paraguay, y la del resto de América del Sur. Convalida la revelación a personas y entidades correspondientes, con discreción y límites, siempre que hubiera una razón suficiente, que se llama la denominada justa causa. Entonces acá, en Paraguay, la modalidad de secreto médico que se rige es el relativo. Y luego tenemos el compartido, que es una variante entre el relativo, de secreto relativo, utilizado en Francia, y amplía el conocimiento a otro médico auxiliar, o sea, a un colega médico o a una enfermera, a un licenciado, le podemos contar de un hecho de su profesión siempre que redunde en beneficio terapéutico del paciente. Entonces, si contar exponer ese secreto médico va a resultar en un beneficio terapéutico, podemos hacerlo. También se le puede llamar a eso una justa causa, ¿verdad? Entonces, para tener la definición correcta de justa causa, es el juicio, criterio o conciencia del médico. Es una forma de estado de necesidad que hace legítima la revelación de un secreto si mediante ella se evita un mal mayor. Entonces, si es que vamos a evitar un mal mayor o inclusive obtener un beneficio terapéutico, podemos clasificarlo como justa causa y con eso podemos romper nuestro secreto médico. En nuestro medio, el secreto médico es el relativo, debido a que el médico puede revelarlo siempre y cuando exista una justa causa. Eso es acá en Paraguay y en Brasil también. Esta parte no hace falta que se aprendan, es la parte legislativa, ¿verdad? Pero igual les voy a leer para saber qué dice nuestro Código Penal vigente. Entonces, el secreto profesional en el Código Penal vigente, que es el artículo 147 al 149, nos dice:
El 147 habla de la revelación de un secreto de carácter privado. El que revelara un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actuación como médico, dentista o farmacéutico, abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda, ayudante profesional de los mencionados anteriores o persona formándose con ellos, acá incluye estudiante de medicina en la profesión, o respecto del cual le incumbe por ley o en base a una ley una obligación de guardar silencio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Entonces, acá le incluye inclusive a los alumnos estudiantes de medicina. Entonces, pena privativa de libertad de 1 año o multa. El artículo 2, segundo, dice: la misma pena se aplicará a quien divulgue un secreto que haya logrado por herencia de una persona obligada conforme al inciso anterior. Entonces, acá sí es por medio de la misma pena se aplica cuando hay por medio una herencia en medio del trámite y del secreto. Cuando el secreto sea de carácter industrial o empresarial, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 3 años y será castigada también la tentativa. Entonces, el intento también es penalizado. El artículo 4 nos dice: la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima y se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inciso quinto, última parte. El artículo 5 dice: como secreto se entenderá cualquier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría por sus consecuencias nocivas intereses legítimos del interesado o respecto a de los cuales por ley o en base a una ley debe guardarse silencio. Eso es lo que nos dice el artículo 147, revelación de un secreto de carácter privado. Y no solo le incluye al personal de blanco, a los médicos, también hay escribano, abogado, notario, ¿cómo se dice en portugués? Tabelião, sería un tabelião. El artículo 148 nos dice de la revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial. Entonces acá es algo más específico. El que revelara un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actuación como funcionario conforme al artículo 14, inciso primero, numeral 2, o perito formalmente designado, será castigado con la pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. De acá ya aumentó la pena. Son 3 años. Entonces acá estamos hablando de un perito, ya sea un médico legista o algo así, es algo más específico. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima y se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inciso quinto, última parte. Entonces, el 148 nos habla de la revelación de un secreto privado por funcionarios o personas con obligación especial. Acá en el caso que más nos interesa sería un perito. El artículo 149, que es la revelación de secretos privados por motivos económicos. Acá el dinero es el que manda. Entonces, cuando la causa es económica o financiera, el dinero, tenemos un artículo solamente para él. Cuando los hechos punibles descritos en los artículos 147 y 148 hayan sido realizados a cambio de una remuneración, o sea, de un pago, con la intención de lograr para sí u otro un beneficio patrimonial, algún bien, o con la intención de perjudicar a otro, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años. Será castigada también la tentativa, el intento. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima y se aplicará a lo dispuesto en el artículo, igual que los otros, 144 y quinto, última parte. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una violación del secreto profesional? Pues acá tenemos las características de cuándo va a haber violación. Primero, el infractor es un profesional de salud. Entonces, va a ser un médico, un enfermero, un licenciado. El segundo nos dice que el asunto que se conozca con motivo del ejercicio profesional, o sea, tiene que estar en su labor, en su ambiente de trabajo, trabajando, aunque no sea de carácter confidencial. Que se cause algún perjuicio o pueda causarse al paciente. Que se haga con dolo o con culpa.
y que no exista una justa causa para rebelarse. Entonces, para que haya una violación del secreto profesional, en el caso de médicos, tiene que ser un profesional de salud que esté en su horario de trabajo, digamos, en su ambiente, ejerciendo como médico, que se cause algún perjuicio o que le pueda causar al paciente, que se haya hecho con dolo o con culpa, acá no importa la intención del si quería o no hacerle, sino el dolo o la culpa, y que no exista una justa causa para rebelarse. Y cuando no habrá violación del secreto profesional, la comunicación se fundamenta en disposiciones legales como lo manifiesta el Código Sanitario en el artículo 28, que hace referencia a las enfermedades transmisibles sujetas a notificación obligatoria. Ustedes saben que hay ciertas enfermedades que son de notificación obligatoria, que si nos llega en nuestro plantón, en nuestra guardia o en nuestro consultorio, nosotros tenemos que notificar al Ministerio de Salud. Entonces, la entrega de información médica a los responsables del paciente cuando se trate de menor de edad o de persona totalmente incapaz. Entonces, cuando estamos atendiéndole a una persona que tiene su juicio alterado, por ejemplo, y le damos esa información a otra persona que sea responsable de esa, también no estamos violando el secreto profesional. Y el último, cuando exista una justa causa, que puede ser X, ahí va de la conciencia del médico. Si el médico piensa que hay una justa causa para contar, entonces ahí no habría violación del secreto profesional. Un caso especial es el caso del SIDA y el secreto médico. AIDS. Se puede revelar el secreto médico cuando es necesario para evitar un daño mayor. En el caso a un tercero, a una persona, ya sea un marido y está infectado y su esposa no, entonces ahí se le puede revelar ese secreto. El deber de confidencialidad termina donde comienza el peligro para la comunidad o para otro tercero. Entonces, acá lo que nosotros estamos primando es protegerle a otra persona. Toda conducta irresponsable puede ser considerada acto violento o injurioso para la víctima. Entonces, en el caso acá del SIDA, una persona que esté infectada, que sea seropositiva, que no esté siguiendo un tratamiento, por ejemplo, entonces está infectante y que lleve una vida sexual, digamos, promiscua, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso podemos usar revelar, ¿verdad? En el caso de sus parejas, ¿verdad? Contar, violar ese secreto sin sufrir ninguna penalidad, porque estamos protegiendo la salud de las otras personas, de los terceros. Pericia médico-legal. La definición de perito. El perito es aquella persona que posee determinado conocimiento de su rama o arte, llamado para dictaminar o informar sobre hechos de los que cualquiera no va a poder opinar y o apreciar como corresponde, por ser lego en la materia. Lego sería leigo. El perito realiza el informe pericial, que debe ser concreto, explícito, severo, trascendente, fundamentado correctamente. Entonces, un perito es una persona que tiene un conocimiento especial de cierto tipo, de cierta ciencia o de cierto campo de la ciencia, que no todo el mundo va a tener. Entonces, se le llama a ese especialista, digamos, para que nos dé una luz. Los peritos pueden ser de oficio cuando son designados por los jueces. Entonces, el juez viene, fulano de tal va a ser el perito, en tu caso. Entonces, de oficio, viene de arriba la orden. Puede ser propuesto por la o las partes, o sea, las dos personas que están implicadas en un juicio, bueno, se ponen de acuerdo y le dicen, vamos a llamarle al doctor tanto para que sea nuestro médico forense. Entonces hay un acuerdo ahí propuesto por las dos partes. Y pueden ser oficiales como un funcionario público, ya sea en un hospital que tenga una morgue, que tenga un instituto médico legal, y está ahí el oficial que es el que trabaja luego ahí, entonces son funcionarios públicos. Doctor, Sí. ¿leigo es ignorancia o qué? Pues sí. Sí, la persona que sí, ignorante, que no sabe no es su obligación saber de ese tema. ¿Se entendió? Sí. Bueno, el consultor técnico es un experto, es otro tipo de perito.
El consultor técnico es un experto propuesto por la o las partes y que ante la propuesta del magistrado lo designa. Entonces, acá es como si fuera un consultor. Se le llama de afuera para dar una pequeña luz, así cuando hay una situación más difícil. ¿Y qué hacen los peritos? Hacen las pruebas periciales, que son documentos que intentan probar algo. Entonces tienen documentos que tienen un valor de la demostración objetiva de los hechos, según la fuente de origen y sus características técnicas. Son producidas por el perito en su actividad técnica específica. Es un dictamen, una conclusión fundada científicamente por un experto de la materia sobre la que se le ha interrogado. Es un medio de prueba dentro del proceso investigado y las pruebas periciales servirán a la reconstrucción del hecho histórico que luego será remitido al tribunal donde el juez, aunque no tenga conocimientos iguales o superiores a los expertos, valorará los distintos dictámenes periciales presentados en el proceso para formar juicio y utilizarlos como fundamento del fallo. Caso contrario, si la peritación no aporta elementos útiles o existe contradicción entre el criterio pericial y los otros métodos, otros elementos de prueba, o si por razones de sana crítica el juez otorga mayor crédito al resto del material probatorio por sobre el resultado de la peritación, debe desembarazarse de él, de este. O sea, acá nos dice justamente la definición clave de lo que es medicina legal, o sea, de para qué sirve la medicina legal. Entonces, es justamente para al juez darle todos los hechos, porque el juez no es un médico, entonces en esos casos él no va a tener la mínima noción de cómo funcionan las cosas. Entonces, viene un perito, que es un médico legal, un legista, ¿verdad? Y le da un dictamen que le pone toda una conclusión. Sucedió esto y esto y esto por esto, causa, efecto, y se llega a una conclusión al final, para que el juez pueda, en base a eso, emitir un fallo, una sentencia. Entonces, cuando acá nos dice al final, cuando no hay, el perito no aporta material probatorio, entonces se le dispensa, se le debe desembarazarse de esto. Como el juez debe otorgar o restar valor a la prueba pericial, debe conocer cómo se realizó la peritación para fundamentar en este aspecto la sentencia. Entonces también el juez tiene que saber cómo fue que el perito llegó a ese resultado, a esa conclusión. El dictamen médico legal, por tal motivo, en los casos de mala praxis, por ejemplo, debe fundamentarse objetivamente en el contenido de la historia clínica, la metodología y técnica empleada para luego concluir. Entonces, por eso les digo, siempre cuiden su historia clínica, porque en base a eso se le va a juzgar. Siempre una linda letra y hacer la historia completa. Cuanto más completa, mejor. Informe médico legal. Este es otro documento. Es un documento médico legal emitido por orden de autoridades o a petición de particulares sobre la significación de ciertos hechos judiciales o administrativos. Entonces, cuando hay una necesidad X, se le pide a un perito que haga un informe médico legal. Puede ser evaluado por un perito o una corporación científica, ya sea una asociación de especialistas, el colegio de médicos, reales academias, etc. Acá en el caso, por ejemplo, del coronavirus, salen ahí la Real Academia, no sé qué cosa, de infectología, y ahí aprueban el uso del remdesivir, o en el caso, desaprobaron. Ahora ya se sacó de como fármaco para el tratamiento. Creo que fue hace una semana eso. Bueno, entonces, asociaciones especialistas, colegios de médicos, Real Academia, etc. Y suele ser solicitado en actuaciones judiciales y ya adelantadas, en contraste con la declaración que es propia de los primeros momentos de un sumario en un pleito civil. Entonces tenemos el informe médico legal y tenemos una declaración, en contraste tenemos la declaración, que también es otro documento, pero la declaración se presenta al inicio y el informe se presenta al final, o casi al final, cuando ya está más avanzada el pleito. Este documento es el que se emite también en el curso de una peritación privada
solicitada por las partes. Tiene la finalidad de producir documentos médico-legales que sean aclaratorios de algún hecho científico relacionado con el procedimiento. Entonces acá siempre se va a ver mucho esto en caso de mala praxis. Cuando se le demanda a un médico porque realizó alguna cosa que no estaba bien y el paciente salió con alguna secuela. O inclusive sin vida, ¿verdad? Perdió la vida por culpa de eso. Entonces, pero la diferencia esencial con la declaración consiste en que no se presta juramento ni promesa previo a su emisión y por tanto, en apoyo de las conclusiones debe darse prueba de lo que sustenta razonando científicamente los hechos. Entonces, la diferencia entre la declaración y el informe es que en uno presta juramento y en el otro no. ¿Y cómo se hace se presenta ese documento? Se escribe en folio de papel blanco, o sea, en hojas blancas, dejando un margen y consta de 6 partes. La parte 1 es el preámbulo, empieza por los nombres del perito, fulano de tal, nombre, apellido, documento de identidad, todo su filiación y demás cosas. Y también los términos, los infrascritos y los abajo firmantes, los títulos, residencia, autoridad o persona que ha solicitado el informe y objeto del mismo, reproduciéndolo literalmente de la orden recibida. Bueno, esta parte es, nosotros como médicos no tenemos que saber hacer, pero tenemos que saber que existe. Entonces, normalmente se hace en un abogado o algo así el que va a saber redactar esto. Entonces, la segunda parte sería la relación y descripción de los objetos acerca de los cuales debe emitirse el informe. Entonces, ¿por qué se está realizando este informe? Es todo un párrafo que se escribe para dar los motivos. Entonces, tales son los documentos médico-legales que les haya remitido, las otras partes de los autos que pueden interesar, si consiguen tener a su disposición los objetos, armas, manchas, huellas, acá en el caso de que haya habido un crimen, por ejemplo. Entonces, acá se pone todas las pruebas y cualquier tipo de prueba de convicción y las personas, el acusado, el lesionado, el cadáver, tanto la transcripción de documentos como la descripción de los objetos y personas serán minuciosos y fidedignos, pudiendo ir acompañado de fotografía, dibujo, croquis, etc. Cuando se trate de objetos, la descripción abarcará tanto el objeto en sí como cualquier elemento presente en su superficie. Modificaciones de forma, consistencia, es todo un chorizo de detalle que tenemos que escribir para que el juez pueda estar al tanto y ver si puede emitir un fallo y que lo más importante es que sea justo, ¿verdad? Que no le estemos mandando al médico pobre o si es inocente, ¿verdad? A la cárcel por eso. La tercera parte son las operaciones practicadas. En ese párrafo se escribe todos los actos médicos que se han realizado. Conviene su descripción, puntualizando las técnicas que se haya usado. Si una cirugía se pone toda la técnica quirúrgica, ya que de las elegidas y de su modo de ejecución puede depender la eficacia del informe. O sea, ahí tiene que estar explicado por qué se hizo este método cirúrgico y no se hizo aquel otro. Todo tiene que estar explicado. Tanto de las operaciones analíticas realizadas como de los exámenes practicados, por qué se le pidió un hemograma, por qué no se le pidió un PCR, porque todo tiene que estar justificado. Según sea el caso, deberá constar los resultados objetivos logrados. La cuarta parte del otro párrafo va a ser la valoración. Se discuten todos los resultados de los estudios científicos, doctrinarios y técnicos, y es la parte que fundamentalmente caracteriza a este documento. Es la parte más importante entonces del documento. Que precisa un razonamiento lógico y claro, que sirva de nexo de unión entre los hechos, o sea, todas las causas, y se llega a una consecuencia. Tiene que hacer todo un razonamiento de eso, para llegar a las conclusiones que se sientan, para así convencer a la persona, en el caso del tribunal o el juez, a quienes va dirigido el informe, ya que en falta el juramento por el cual aquellos creen que en el contenido de una declaración. Entonces acá no está jurado. Luego el siguiente párrafo, el número 5, son las conclusiones. Deben ser entresacadas de las resultantes obtenidas durante el anterior razonamiento. Por ello se escriben. Normalmente se escribe siempre va a tener el mismo esqueleto, te voy a decir. Entonces, de los hechos apuntados y por razonamiento anteriormente expuestos, se deduce lógicamente las siguientes conclusiones. Y ahí va poniendo el chorizo de conclusiones.
Estas se formulan de modo análogo a cómo se hace una declaración. Entonces, esta parte es más una formalidad. Y la fórmula final generalmente es la siguiente. Se escribe de esta manera, ¿sí? Lo cual es cuánto puede manifestar en cumplimiento de la misión que le había sido encomendada, fecha y firma. Entonces ahí explicamos la fórmula final, o sea, nuestra conclusión principal. Cuando se deben justificar honorarios de la emisión del informe, pueden hacerse constar como una antefirma. Entonces ahí ponemos los honorarios de las personas. El informe se remite a quien lo solicitó, ya sea un juez o a un tercero, acompañado de un oficio, o sea, tiene que estar un tabelión. ¿Cómo se dice? En español me olvidé la palabra. Notario. Notario, exactamente. Si se trata de una autoridad judicial, debe, sin embargo, ratificarse en su contenido en la comparecencia ante ella. Es sumamente difícil realizar este informe, justamente por eso es un especialista el que hace y ya está acostumbrado, o sea, para ello es algo que es su pan de cada día, digamos. Entonces, ellos tienen ya su esqueleto todo formado, entonces van reaprovechando los documentos y le van cambiando nomás las cosas y agregándole. Pero siempre sigue el mismo esquema. Informes periciales especiales. En el fuero civil. Estado psíquico en relación con la capacidad civil. Esto un médico ya puede hacer. Si le ve a una persona que está totalmente alterada, entonces vos puedes realizar un informe y diciendo, bueno, esta persona está en sus cabales o no. Entonces puede o no responsabilizarse de un hecho o no. Busca obtener una medida de protección para aquella persona que por algún impedimento psicofísico no pueda cuidar de su persona y de sus bienes, privándola de su capacidad jurídica, supliendo la otra persona, que sería un curador o ¿cómo se dice? Responsable, sería una persona responsable. En su voluntad, la persona queda con incapacidad absoluta, que se llama interdicción, o relativa, que se llama inhabilitación, que también se le conoce como muerte civil. O sea, una persona que no va a poder responder por su acto. Una persona que no se le puede imputar, no se le puede nada. Por eso se le conoce como muerte civil. Entonces pueden ser juicios de interdicción. Esos son los tipos de informes. El otro puede ser juicio de inhabilitación, porque teníamos acá escrito que puede ser una incapacidad absoluta, al que se le conoce como interdicción, y una incapacidad relativa, que se le conoce como inhabilitación. Entonces tenemos dos tipos de documentos: el juicio de interdicción, acá, interdicción, y el otro de inhabilitación. Y el de inhabilitación, a su vez, puede darse por las siguientes causas: disminuido en sus facultades mentales sin llegar al estado de alienación. Puede ser una persona, por ejemplo, con un síndrome de Down, por ejemplo. O sea, una persona que no tiene sus facultades disminuidas, pero sí tiene todavía, sabe quién es, sabe dónde está, puede responder por algún tipo de acto. Toxicómanos, usuarios de drogas o de medicamentos que alteren la percepción. Alcohólicos crónicos. Entonces, tenemos acá en el fuero civil, podemos los médicos hacer un informe del estado psíquico y por ese documento podemos hacer un juicio de interdicción o de inhabilitación. Otra que puede hacer el médico, acá estamos hablando todo es fuero civil, entonces en el fuero civil el médico puede actuar. Capacidad para testar. Testar significa para hacer un testamento, hacer un documento de que le pasas tus bienes a otra persona. Intervalos lúcidos es la capacidad de la persona para disponer de sus bienes y derechos y declarar o cumplir deberes para después de su muerte. Entonces, nosotros como médico le podemos, una persona que, qué sé yo, esté con una enfermedad terminal, entonces va a disponer sus bienes y le va, en vez de dejarle todo a su esposa o que sé yo, le va a dejar a una tercera, un amante, no sé, digamos. Entonces el médico le dice, bueno, esta persona hace un informe y esta persona está en su juicio y está apta para determinar a quién le va a entregar todos sus bienes. Entonces, capacidad para testar.
la persona testador debe estar en su cabal juicio y que la ley no le prohíba de forma expresa el ejercicio de ese derecho. Entonces, hay bienes que él puede disponer y la ley dice que hay bienes que no puede, porque a la esposa siempre le 50% es para la esposa, el resto para los hijos y por ahí va. Otra cosa que el médico puede hacer en un informe es de la edad aparente. Determinar la edad de una persona tiene gran valor en materia civil para determinar la capacidad o incapacidad de una persona en diferentes actos de su vida. Por ejemplo, una criatura, un niño, no puede responder por sus actos en el caso de haber ocasionado, por ejemplo, la muerte de un, qué sé yo, estuvo jugando con una pistola que estaba armada con bala y demás cosas y le mató a un tercero, pero como es menor de edad y entonces tiene ya otro tipo de penalización. Entonces, determinar la edad de una persona tiene gran valor en la materia civil para determinar la capacidad o incapacidad de una persona en diferentes actos de su vida. Inclusive matrimonio, por eso el matrimonio tiene una edad mínima para que puedan realizarlo. Adopción, también la misma cosa. Patria potestad, tutela, o sea, quién le va a cuidar a los hijos. En materia criminal tiene importancia en responsabilidad penal, delincuencia infantil, acá ¿cómo se llama? Cuando le llaman de menor a los delincuentes. Es proporcionar al juzgado y al investigador elementos científicos. ¿A qué edad se considera niño o menor? Es decir, 14 a 16. Y acá en Paraguay, la verdad, no te voy a poder decir porque no te quiero mentir. En Brasil creo que es 16. Acá en Paraguay no tendría que buscarlo. Entonces, para ciertas cosas, debía de ver esa respuesta. 18, mayoría penal 18 y 15 años. Bueno, esa respuesta le voy a deber y en el próximo le voy a buscarle. ¿Dónde nos quedamos? En materia criminal tiene importancia en responsabilidad penal, delincuencia infantil, en proporcionar al juzgador y al investigador elementos científicos que fundamenten la edad clínica determinada de las personas vivas involucradas en investigaciones judiciales que permita el tratamiento acorde a lo estipulado por la ley. Entonces, acá tenemos que saber, por ejemplo, si es un indigente que no tiene documentos, ¿cómo vamos a saber cuántos años tiene? Y bueno, se le encamina al médico y el médico por rayo X y demás cosas, el tamaño de los huesos, uno puede estimar una edad, ya que no sea tan precisa, pero por lo menos tener una idea. Uno de los criterios que más se ha utilizado para determinar la edad es el desarrollo de caracteres sexuales. Tenemos los estadios de Tanner y demás cosas, y entonces podemos saber si una persona está adolescente o ya mayor de edad. Caracteres sexuales secundarios, puesto que ellos no solo nos hablan de la edad, sino también de la madurez, ya que aquí intervienen muchas hormonas dando prueba del desarrollo biológico del individuo. Entonces acá el estadio de Tanner es el que manda. Muchas veces en los delitos sexuales se pide este tipo de estudio para determinar capacidad del delinquir o bien para consentir una relación sexual. En el caso de un estupro, por ejemplo, para saber si la persona consintió o no. Toda ley acá ya fueron más rápido, ya me hicieron mi trabajo acá. Niño, toda persona humana desde la concepción hasta los 13 años de edad. Adolescente, toda persona humana desde los 14 hasta los 17. Y mayor de edad, toda persona desde los 18 años de edad. Ahí vamos a agradecerle a Jonathan ahí por la información. Bueno, entonces acá tenemos que, es importante entonces para cuando hay delitos sexuales. Entonces, para saber si hubo o no consentimiento en una relación sexual, por ejemplo. Entonces, acá los estadios de Tanner nos facilitarían, por ejemplo, eso. Acá estamos hablando de personas que son indigentes, que no tenemos su documento, no sabemos cuántos años en realidad tiene.
Peor que las criaturas, son re tremendas y tienen todos los argumentos para hacer las cosas. Sí, hoy en día Internet está ahí, por eso hay que cuidarle a los que tienen hijos, cortarle YouTube, ponerle YouTube Kids y Instagram. En realidad todos los aplicativos nos dicen luego que no son para menores de edad, solamente que nunca leemos el contrato ese que aceptamos nomás ya para poder instalar las aplicaciones, pero la mayoría nos dicen, Instagram, por ejemplo, menores de 16 años está prohibido. Si es que leemos el contrato ahí antes de instalar el Instagram, nos va a decir. Facebook no sé. El de Instagram sí leí porque justamente acá en casa mi sobrino tiene 14 años y es loco por Instagram, y una manera de prohibirle yo tuve que leer y mostrarle el contrato y decirle, bueno, vos estás prohibido de usar todavía el Instagram. Bueno, otro informe que podemos realizar los médicos es el que nos dice sobre la impotencia sexual. La impotencia reviste carácter jurídico cuando se lo define como la imposibilidad de concretar el acto sexual o como la imposibilidad de procrear. A la primera se le conoce como coendi. Entonces, cuando no se puede realizar el acto en sí, se le llama coendi. Y cuando no se puede procrear, ya sea por un bajo número de espermatozoides o es totalmente estéril, qué sé yo, alguna otra cosa que no sea que le impida realizar el acto sexual, se le llama como generante. Entonces, la impotencia consiste en el impedimento de uno o de ambos cónyuges. No solamente el hombre se le considera como impotencia sexual, las mujeres también. Uno o ambos cónyuges para mantener las relaciones sexuales entre sí. El Código Civil hace referencia a este punto en el inciso del artículo 181 al regular la anulabilidad del matrimonio por causa de impotencia permanente, absoluta o relativa existente al tiempo de celebrarse el matrimonio. Entonces acá, en nuestro Código Penal, si vos como médico viene y te dice la esposa, por ejemplo, le dice, bueno, mi marido, quiero que me des un certificado acá, que ateste que él es impotente para yo poder anular mi matrimonio. Entonces, para eso serviría. Otro informe que puede hacer un médico en el fuero civil es el daño a la salud, las lesiones. Sería cuando tenemos en nuestra regencia nos llega un accidentado o que hubo pelea entre borrachos, lo que sea, o que su marido le pegó, o si su esposa le pegó, ¿verdad? Se da el parte policial y nosotros describimos, hacemos la historia clínica y describimos, le damos un informe y hacemos todas las lesiones, describimos todo lo que haya para que se lleve a la policía y se pueda hacer el parte policial. El médico debe emitir este documento siempre que atienda a un individuo que presenta una lesión para informar de la existencia de la misma a la autoridad judicial. Ello independientemente de que la asistencia se haya prestado en la clínica privada o en centros asistenciales, ambulatorios u hospitalarios, públicos o privados. El mismo documento se utilizará para informar de la existencia de intoxicaciones, abortos, lesiones al feto. El objetivo que se persigue con este documento es que la autoridad judicial tenga conocimiento del hecho y de sus consecuencias, que son las lesiones, a efectos de que se pueda llevar a cabo la investigación pertinente y, en su caso, adoptar las medidas oportunas con respecto al autor. Entonces, este va a ser un documento que probablemente ustedes van a ver a menudo ahí en las guardias cuando comiencen a hacer su pasantía, porque famosos los fines de semana, sábado y domingo, siempre vienen que se acuchillaron, que demás cosas estaban tomando y demás, o sino que le pegó su esposa o su marido. Entonces, aparte de atenderle al paciente, van a tener que, cuando haya alguna lesión, ya sea cuchillo y principalmente arma de fuego, van a tener que realizar ese informe. Y hay un cuadernito luego separado en el que se anotan todas las entradas, digamos así, de lesiones que son, y ahí eso todo va para el parte policial. Entonces, intoxicaciones, abortos y lesiones también van a incluir. El objetivo de esto es llegar a la autoridad judicial. Ya en el fuero, pero eso todos fueron
En el fuero civil, el médico puede hacer en el fuero civil. En el fuero penal, vamos a tener las siguientes. Estado psíquico, la misma cosa, como en el anterior, se informa la aptitud para comprender la criminalidad de un acto. En el otro era para saber si la persona estaba responsable, podía, por ejemplo, disponer de sus bienes, ¿verdad? Acá en el caso es cuando ya se ha realizado algún crimen, algún homicidio, qué sé yo. Entonces, tenemos que atestar el estado psíquico del autor del crimen. Del acto dirigir sus acciones, su capacidad para delinquir, su grado de peligrosidad y sus facultades mentales. Entonces el médico puede hacer ese informe también. Las lesiones, ya explicaba en el apartado anterior. Una autopsia médico-legal es el procedimiento médico que emplea la disección con el objeto de obtener información anatómica sobre la causa de la muerte. Acá ya el que va a hacer es el médico, el legista, ¿verdad? Delitos contra la honestidad. Una de las tareas más difíciles para la medicina forense es el examen de los casos en que se alegan delitos sexuales. Honestidad, acá estamos diciendo en el caso de, por ejemplo, de que perdió la virginidad, por ejemplo, o que se le violó. Entonces se alegan delitos sexuales, tanto en mujeres como en varones, víctimas, acusados vivos o muertos. La responsabilidad del médico es muy grande debido a las severas sentencias que dictaminan para los inculpados. Entonces tiene que ser algo muy bien realizado para que no haya errores y que no se le culpe a personas sin que hayan... Bueno, las consecuencias personales, sociales y familiares, el peligro de permitir que verdaderos delitos queden impunes, así como la injusticia por convicciones equivocadas. El médico con poca experiencia en el área debe negarse a participar de tal delicada tarea, excepto en el caso de que no exista otro profesional. Entonces, si nos llega un caso y vos no estás seguro, le cedes tu lugar a otro médico más experimentado, y en el caso de que estés solo en tu guardia, ahí vas a tener que ser solamente vos, mi amigo. Vas a tener que virarte. Otro, en el fuero penal, sería un informe sobre un aborto. El aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto es aún incapaz de vivir fuera del claustro materno, y el concepto jurídico y de importancia médico-legal, por su parte, lo define como la muerte o destrucción del producto de la concepción en el vientre de la madre provocado voluntariamente. Entonces, ¿en qué casos estamos confirmando un diagnóstico? Pues, en el caso que estemos confirmando un diagnóstico, ¿podríamos ser avaliados por otro profesional? Sí, podemos. Claro que sí. Inclusive se nos puede penalizar por eso. Por eso es muy importante que si vos no tenés la seguridad, le das el paso a otra persona más competente, que esté más segura de lo... A no ser que seas la única voz. Entonces ahí sonaste. Bueno, el aborto. Por consiguiente, se considera aborto a todos los casos en el que el producto de la concepción es expulsado violentamente y prematuramente del claustro materno. Acá lo que importa, como el aborto es un crimen acá en nuestro país, entonces tenemos que saber cuándo fue realmente un aborto o cuándo no, porque pudo haber sido un accidente. Ustedes se acuerdan siempre las novelas en Brasil, la embarazada se baja de la escalera y se cae y ahí pierde su bebé. Entonces, sucedió un aborto, pero causas accidentales, no fue premeditado. Inclusive puede ser premeditado también, ¿verdad? Pero tenemos que saber justamente eso, si fue un accidente o no, porque el aborto está penalizado. Entonces, otro informe que hacemos en el fuero penal es la responsabilidad médica. Cuando se presentan denuncias como contra profesionales de la salud por mala praxis, y ahí te respondo, Tamara, tu pregunta. En el caso de que estemos confirmando un diagnóstico, ¿podremos ser avaliados por otro profesional? Sí, podemos. Y ese informe se llama justamente responsabilidad médica. Cuando se presentan denuncias contra profesionales de la salud por mala praxis, se recurre a los peritos forenses, quienes tienen que constatar y evaluar si en el paciente víctima el daño provocado, ya sea por error o por falta de cuidado, que de existir se transformará en evidencia. Para tal efecto, el perito debe describir con todos los detalles el daño, establecer el nexo causal entre el daño denunciado y el acto médico efectuado y evaluar el grado de perjuicio ocasionado en el paciente. Y en el foro laboral, eso fueron el foro penal, entonces son 3 foros: civil, penal y laboral. En el foro laboral
tenemos el accidente de trabajo, que es toda lesión corporal que el trabajador sufre en ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. O sea, vos estás siendo pagado, sos empleado de alguien, estás realizando tu labor y te sucede un accidente, entonces se considera eso accidente de trabajo. Se entiende por lesión corporal un daño que imposibilita al trabajador para desarrollar su normal actividad de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una fractura de un trabajador que trabaja con sus manos, entonces digamos un cocinero, y se cortó el dedo o se cortó o se cayó y se fracturó el brazo, entonces sería un accidente de trabajo porque le está sacando esa capacidad para trabajar. Para que la lesión sea tipificada como accidente de trabajo deben existir tres elementos: relación causa-efecto, o sea, el antes y el después, y tiene que estar relacionado a eso. El accidente debe estar directamente relacionado con el trabajo. El accidente debe ocurrir en el lugar del trabajo y el accidente debe producirse en hora de trabajo, sea en el lugar del trabajo o fuera de ella. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta todas esas características. Y acá inclusive nos dice ejecutando tareas para la empresa. O sea, si vos no estás en tu lugar de trabajo, pero estás en tu hora de trabajo y estás haciendo home office, por ejemplo. Home office, no estás en tu lugar de trabajo, pero estás en tu casa y te estás desempeñando justamente en tu labor. Entonces, también se considera, si ahora mismo a mí se me rompe la pata de la silla, me caigo y me fracturo mi brazo, entonces va a ser un accidente de trabajo porque yo estoy en home office, yo estoy dando aulas para la facultad y estoy en mi casa, no estoy en la facultad. Entonces, para que sea considerado accidente de trabajo, tiene que estar en el lugar de trabajo o en horario de trabajo, tengo que estar haciendo una actividad relacionada con mi trabajo y el accidente tiene que ser algo que tiene que ver con lo que estoy haciendo de mi trabajo, tiene que tener una causa y un efecto relacionado con el trabajo. Otro informe es las enfermedades profesionales. Son aquellas producidas como consecuencia de una actividad prestada por el obrero y que pueden ser probadas que el obrero no haya sufrido esa enfermedad antes de entrar a trabajar. Por ejemplo, enfermedades causadas por agentes irritantes. Es muy común. Yo, aparte de médico, soy ingeniero y trabajé en construcción civil mucho tiempo. Y lo que más veía eran los profesionales que trabajan con yeso y con cemento. Ellos están aspirando todo el día ese polvo. Entonces ahí tenemos silicosis, tenemos un montón de enfermedades que a la larga van a resultar en EPOC. Entonces tenemos que hacer un informe que nos diga que en el caso, por ejemplo, de este obrero yesero, que desde que comenzó a trabajar, él no tenía ni un daño pulmonar. Entonces su daño pulmonar, su EPOC, le vino desde que comenzó a trabajar. Entonces, aparte de agentes irritantes, pueden ser agentes físicos, calor, por ejemplo, los que trabajan en metalúrgica, están ahí con la soldadura todo el día. Vibraciones, hipoacusia o sordera, los que están trabajando con britadeira, por ejemplo, máquinas pesadas que producen mucho ruido. Tienen que estar usando equipamiento de protección en el cosito ese anaranjado que se pone en el oído, no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? El tapón eso. Luz, radiaciones, puede ser un radiólogo, por ejemplo. Cáncer de piel, catarata, agentes químicos, vapores, polvo, agentes biológicos, los que trabajan en el laboratorio, brucelosis, agentes tóxicos, siderosis, saturnismo, que es intoxicación por plomo, pesticidas. Entonces, todo eso engloba en enfermedades profesionales. Luego tenemos otro informe que es el de enfermedades inculposas. Por enfermedades o accidentes inculpables se deben entender aquellas dolencias o alteraciones de la salud que afectan al trabajador de forma tal que le impide cumplir con la prestación de la tarea que tiene asignada, cuando el origen de la afección no es atribuible al dependiente ni producido por causa o en ocasión de que trabajo. Entonces acá ya tenemos, qué sé yo, algún caso más específico, entonces que te dé algún tipo de enfermedad, pero no necesariamente por ocasión del trabajo. Es más complicado hacer este informe. No sé yo si el asunto ese de elección por esfuerzo repetitivo podía incluirse acá en este capítulo.
Sí. A lo mejor no. Bueno, otro informe es el de invalidez, al que a consecuencia de enfermedad no profesional o senilidad o vejez prematura o accidente que no sea de trabajo se encuentre incapacitado para procurarse mediante una labor proporcional a su fuerza, capacidad o formación profesional. Entonces acá ya es eh, como si fuera un certificado que exime de trabajar. Entonces sería el certificado de invalidez. Y por último, tenemos el certificado médico, que eso sí o sí van a hacer. Sí o sí lo van a hacer porque le van a pedir cuando los chicos comienzan las clases, se van al club, a la piscina, tienen que hacer un certificado médico, qué sé yo. O tienen que hacer un certificado de reposo, todos esos certificados médicos. Entonces, es un documento que da constancia escrita de un hecho o hechos que el médico ha comprobado con base en exámenes clínicos de laboratorio o en otros estudios profesionales efectuados al paciente o por haber sido testigo de la enfermedad. Este documento tiene dos características médico-legales más, que son importantes saber. Entonces, el médico queda relevado del secreto profesional por ser extendido a solicitud de parte interesada. Entonces, viene tu paciente y te digo, bueno, quiero que me hagas un certificado médico de, qué sé yo, de alguna enfermedad que tengo. Entonces, vos escribís, el certificado médico no va dirigido a nadie en especial, pero vos estás revelando ahí el secreto de la persona. Pero la persona te pidió, entonces el médico queda relevado del secreto profesional al hacer este tipo de documento por ser extendido a solicitud de la parte interesada, o sea, el propio paciente es el que te pide. Entonces, otra característica de un certificado médico es que no va dirigido a nadie en particular. Por ejemplo, cuando hoy mismo hice un certificado de reposo, entonces pones al comienzo, bueno, la fulana tal, de tal, documento tal, se presentó al consultorio para una consulta y necesita reposo médico de tantos días. Ese documento no va dirigido a nadie en especial. Y eso, bueno, y por último, los hechos punibles contra la prueba documental que ya habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Que son el artículo 254, el 55, el 56 y el 60, que el 54 nos dice expedición de certificado de salud de contenido falso, que el médico u otro profesional sanitario habilitado expidiera a sabiendas un certificado de contenido falso sobre la salud de una persona. Entonces estamos falsificando acá, la persona está sana y le estamos diciendo que está enferma. Destinado al uso ante una autoridad o compañía de seguros, será castigado con la pena privativa de libertad de hasta 3 años con multa. Entonces, esto es acá cuando nos piden, qué sé yo, por faltar a tu trabajo, qué sé yo, el lunes, la persona, qué sé yo, el sábado, el domingo estuvo tomando, festejando, parreando y el lunes no se fue a trabajar y le pidió a su amigo médico para que le haga un certificado de que él está enfermo, entonces no se puede ir a trabajar. Entonces, esa es expedición de certificado de salud de contenido falso. Producción indebida de certificado de salud, el 255. Expedir un certificado sobre la salud de una persona arrogándose el título de médico o de otro personal sanitario habilitado que no le corresponda. O sea, vos no sos médico, estás usando el nombre de otra persona. Lo hiciera bajo el nombre de tal persona sin haber sido autorizado o falsificado un certificado de salud auténtico. O sea, tenés ya tu sello, ¿verdad? Y simplemente vos escribís lo que querés y le usás el sello de otra persona. Y lo utilizara ante una autoridad o compañía de seguro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multas. El 256 nos dice uso de certificado de salud contenido falso, el que con la intención de inducir al error sobre su salud o a la de otro utilizara un documento. Acá ya es el paciente el que va a ser penalizado. Entonces yo, paciente, tengo un certificado que me dice que yo estoy enfermo, pero yo no estoy enfermo y yo le presento a mi patrón para que no me descuente de mi salario el día que no estoy trabajando. Entonces, también será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años con multa. Y el abuso de identidad. El que con intención de inducir al error en las relaciones jurídicas utilizará como propio un documento personal expedido a nombre de otro o cediera a otro un documento no expedido para este será
castigado, pena privativa de libertad de hasta 2 años con multa. Y se entenderá como documento personal todo aquel que acredite la identidad de una persona. Puede ser una cédula de identidad, el registro médico, cualquier uno que tenga nombre y foto. Y con eso termina nuestro tema de hoy. Y esta es la parte, acá ya termina toda la parte aburrida, a pesar de que no es que tan aburrido. La parte de las leyes, nomás lo que es Argel, y tampoco ni les voy a luego pedir para que se memoricen todos, solamente quiero que sepan nomás algunas cosas. Entonces, número de ley y demás cosas, artículos, eso no, jamás le voy a pedir. Pero hay cosas puntuales que sí tienen que saber, ¿verdad? Entonces, tienen que saber que existe por lo menos. Entonces, toda esa parte de leyes y la parte legislativa, entonces ya quedó en la unidad 2 y 3. Y la próxima ya entra en la parte de medicina luego. La 4 ya habla de tanatología, que es el estudio de la muerte. O sea, vamos a estudiarle a nuestro cadáver. ¿Alguna duda o comentario que quieran realizar? Yo tengo una duda, doctor. Sí. En el caso de accidente de trabajo, supongamos que la persona no tenía los equipos de seguridad necesarios y la persona tampoco sabe que puede llegar a denunciar que porque se lastimó o le pasó algo. Nosotros podríamos decirle al paciente que puede tomar acción en contra del lugar donde trabaja, o es mejor callarse. No, claro que puedes decirle. Claro que puedes decirle. No queda fuera del lugar ni nada. No queda. Ok, esa era mi duda. Bueno. Y entonces, sí, como siempre, vamos a hacer la llamada, ¿verdad? Cada uno escribe su nombre, su apellido y ya está dispensado. Si es que no hay más dudas o comentarios. Caso necesiten de más tiempo para responder los formularios, yo no puse nomás le puse una fecha así de 2 semanas, ¿verdad? Porque no sé exactamente cuándo va a ser la parcial. Normalmente cuando yo ya tengo la fecha de la parcial, le pongo hasta la parcial, para que tengan el tiempo para entregar. Pero por las dudas, digamos, que ya venció el cuestionario 1 y todavía no respondieron, me escriben en mi WhatsApp tranquilamente, yo les habilito en la plataforma y ustedes van a poder entregar otra vez. Estamos. Excelente, muchas gracias, doctor.